Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos en el capítulo 4. Si quieren acompañarme, hoy tenemos un regalo de Dios a través de su palabra, porque vamos a empezar a estudiar esta parte del capítulo 4. Pero tiene muchísima importancia realmente este capítulo, porque van a ver por qué el apóstol se esperó hasta esta parte del capítulo 4 para dar algo sumamente importante. Vamos a leer primeramente: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriar, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Señor, te agradecemos, te bendecimos por este tiempo que tú nos permites compartir en tu palabra. Yo quiero pedirte en especial, Señor, que tu palabra sea trazada correctamente para que cada uno de nosotros podamos recibir tu dádiva. Te agradecemos por habernos permitido tener todo este escrito para poder comprender en nuestros corazones lo que significa la salvación. Te damos gracias por esta doctrina que hoy nos enseñas a través de tu escritura, que podemos comprender cabalmente, Señor, y también de lo que significa la fe. Te agradecemos y disponemos nuestros corazones pidiéndote que tu Espíritu Santo sea quien ministre en las vidas, que tu poder absoluto y total se manifieste esta mañana, Señor, en cada uno de los corazones, que abrimos en este momento nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón para que tu palabra penetre y que cada uno de nosotros podamos ser llevados a través de ella en eso que tú escribiste, Señor. Gracias por haber inspirado a este apóstol Pablo, por haber dado tantas bendiciones y tantas maravillas a través de tu palabra. Permítenos entender que tu palabra es perfecta, que ha sido trazada a través de la palabra sin errores, que no tiene ningún error y que por lo tanto nosotros hoy podemos disfrutar de ella, Señor. Permítenos entender que tu palabra es lo más importante para nuestras vidas, que es lo que va a tener una transformación, va a traer esa transformación para que cada uno de nosotros podamos glorificarte a ti. Te damos gracias y te bendecimos por ello, agradeciéndote por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y habiendo entendido todo esto, disponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la estrategia mayor del diablo que ha usado desde el comienzo de los tiempos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes creen que ha usado el diablo? Porque es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. El engaño, la mentira. Que somos salvos por obra. Exactamente. Ha provocado que haya confusión y que haya error, sobre todo en ¿qué? En el ministerio de la salvación. Cuando nosotros nos damos tiempo de que la doctrina de la salvación es lo que Dios ha buscado que nosotros podamos entender, el diablo ha tratado de tergiversar la verdad y siempre ha buscado por todos los medios equivocar esa doctrina de la salvación. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué el diablo está tratando por todos los medios que la doctrina de la salvación se pierda? Porque sabe perfectamente que si se pierde esa doctrina, la gente va a compartir con él. Él es muy compartido, el diablo es muy compartido, él quiere estar con mucha gente en el infierno algún día. Y entonces sabe que si se pierde esa doctrina, que si no es entendida la doctrina de la salvación, algún día van a estar muchas personas con él. Eso es lo que él busca. Muchos de los participantes de religiones equivocadas o falsas, o religiones que han buscado su propia verdad, que no se han dado cuenta de lo que verdaderamente Dios escribió. Por eso hablábamos de que su palabra, imagínense lo que Dios dejó a través de su palabra. Cada palabra, cada frase fue inspirada por Dios, perfectamente inspirada, para que nosotros la pudiéramos tener. Por eso yo los conmino a que leamos la Biblia, a que todo el tiempo estemos metidos.
yo los invito a cada uno de ustedes que cuando salgan de aquí, revisen la escritura que vimos, que se metan de lleno a ella y que sigan estudiándola todo el día o toda la semana. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir mucho más el entendimiento de lo que ya lo tienen. La misma palabra nos va llevando a ese entendimiento. Todo el capítulo 4, fíjense la importancia de esto, nos habla de alguien muy especial, de un personaje que todos conocemos, está dedicado a Abraham, al padre de la fe. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque él está poniendo en la doctrina de la salvación que entendamos claramente que la salvación es a través de la fe y nunca por la salvación por obras. Y entonces el apóstol Pablo está explicándole a toda la gente de aquel entonces, a ese auditorio que él tenía, le está explicando que jamás la salvación puede venir por las obras que hagamos. ¿Cuántas personas se están perdiendo en la vida, en el mundo, creyendo que a través de sus obras se van a salvar? Creyendo que si hacen cosas buenas o si son buenos, se van a poder salvar. Y aquí el apóstol Pablo le está explicando claramente al pueblo judío y a todas las personas que se le acercaban que la salvación jamás podrá ser por obras. Vean lo que vamos a estudiar es por qué el apóstol Pablo hizo esto. Y hay tres razones básicas por las que Pablo escogió el ejemplo de Abraham. El primero de ellos es que Abraham vivió mucho tiempo antes de que la ley fuera dada. El pueblo judío pensaba que la gente se salvaba a través de cumplir con la ley. Y aquí estamos viendo que Abraham vivió ¿cuántos años antes de que la ley fuera dada? Como 600 años antes. 2000 años antes de que el apóstol Pablo estuviera explicando esto. Y él se dio cuenta de que, pues, por ningún motivo la ley era la que salvaba al hombre, porque él no la conocía, Abraham no la conocía. Segundo punto es que Abraham, el apóstol Pablo lo escogió porque era un ser humano común y corriente como nosotros. Esto nos va a enseñar que la fe que pudo tener el apóstol Pablo es muchas veces la fe débil que muchos de nosotros tenemos. O sea, a Abraham lo han puesto así como el padre de la fe, efectivamente, la palabra así lo dice, pero había mucha debilidad en su fe. Y ustedes van a ver como muchas veces nos sucede a nosotros, que nos sentimos incapacitados, que decimos, ay, otra vez fallé, otra vez ando mal. Y van a ver que Pablo pone a Abraham de la misma manera. Y también porque los judíos creían, ellos tenían la idea de que Abraham era perfecto, de que él había sido un hombre sumamente recto y que por lo tanto había alcanzado la salvación a través de eso, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje que el apóstol Pablo dio a la audiencia original? A ese pueblo judío, a esa gente que estaba en ese momento, ¿qué creen que fue el mensaje? Porque Pablo estaba causando un trastorno al pueblo judío, a la audiencia judía de ese tiempo. Él estaba provocando que hubiera un conflicto inmenso. Imagínense decirle, ¿saben qué? Su padre Abraham no fue perfecto en la fe. Estaba demoliendo el fundamento que podía tener en ese tiempo las personas de lo que pensaban que era Abraham. Imagínense el pueblo judío, la audiencia judía, cuando él se metía a la sinagoga y empezaba a hablar con toda esa gente y decirles, ¿saben qué? A mí me tocó escuchar en algunas iglesias, me ha tocado escuchar conferencias de otras iglesias o de otras personas que hablan de Abraham como si fuera perfecta su fe. Y el apóstol Pablo va a demostrar a través de la Escritura que no fue así. Y nos va a quitar esa venda de los ojos que muchas veces nosotros hemos tenido, porque la enseñanza que han dado ha sido incorrecta. Cuando nosotros nos metemos al idioma original de la palabra, al griego, nos podemos dar cuenta de que hay muchísimos errores que ha vertido la gente a través de que no conocen la Escritura, de que no se han metido de lleno a escudriñar la Escritura como debe de ser. Porque Abraham pudo haber sido justificado por guardar la ley, jamás, porque no la conocía. Y eso es lo que mucha gente ha hecho. Entonces, primer punto que vamos a ver es que Abraham no fue justificado por sus obras. Lo primero que tenemos que entender. ¿Cuántos de nosotros teníamos el error en nuestra vida pasada de decir, es que yo busqué a Dios, es que yo encontré a Dios, es que yo fui y porque yo fui bueno, yo no fui tan malo como otros? ¿No nos pasó a todos? Creo que sí, ¿no?
Creo que yo eso decía, es que yo no soy tan malo, yo me voy a ir al cielo. Aunque estaba con mi amigo emborrachándome, pero yo decía, tú y yo nos vamos a ir al cielo, compadrito, porque somos tan lindos y tan buenos. No decíamos eso, todos pensábamos que nos íbamos a ir al cielo porque éramos muy buenos, porque hacíamos cosas buenas, no éramos tan malos. Es que yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho cosas terribles como otras personas. Entonces seguramente Dios va a tener misericordia al final y me va a llevar al cielo. Pues el apóstol Pablo va a estar diciendo aquí que ni Abraham fue justificado por sus obras. Vean en el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí es bien importante esta palabra. ¿Qué halló Abraham? ¿Qué fue lo que halló Abraham? Porque dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué halló? ¿Qué piensan ustedes que halló Abraham? Pues halló algo importantísimo. No fue y lo buscó él. Halló la fe que la puso Dios en él. Dios fue el que puso esa fe. En nosotros y en cada uno de nosotros, Dios fue el que puso la fe. Yo no la tuve, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como dice Efesios 2. Entonces, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestra fe, ¿quién la puso? Solamente Dios. Y eso fue lo que halló Abraham. Por eso dice que la fe la depositó Dios en él. Esa palabra halló es muy importante, porque aquí vamos a ver que Abraham estaba perdido. Él era un pagano. Vean lo que dice Josué 24. Vamos un poquitito atrás para que veamos la historia de lo que estaba pasando con Abraham. Y aquí Josué nos va a explicar un poquitito lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. En los versículos 2 y 3 de Josué 24 dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses extraños. O sea que eran idólatras. El papá de Abraham se dedicaba a adorar dioses extraños. Fíjense, eso dice la palabra, y vean lo que dice el versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Pero aquí tenemos que ver que Abraham estaba perdido, porque Abraham estaba engañado por dioses extraños. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en la misma postura? Extraviados por dioses extraños, por una religión que nos habían enseñado, posiblemente por tradición nuestros padres, pero estábamos extraviados en esa religión. A muchos de nosotros nos pasó lo mismo que a Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham conocía a Dios en ese tiempo? Él estaba metido, estaba comprometido con la idolatría. En Ur de los Caldeos adoraban a la diosa Luna y al dios Sol. Y uno de los especialistas, como podemos decir, de los brujos de ese tiempo, ¿quién creen que era? Su papá. ¿Y ustedes creen que si su papá estaba haciendo ese tipo de idolatría, Abraham estaría igual? Sí. Claro, porque él estaba comprometido, estaba metido en sus delitos, en sus pecados, y él no podía, por ningún motivo, por sus obras, salvarse a sí mismo. Era imposible. Estaba incapacitado. Su corazón estaba extraviado. Entonces, aquí nos damos cuenta que solamente Dios podía tocar el corazón de Abraham, como dice, y él halló, porque a través de lo que hizo Dios en el corazón de Abraham, fue como cambió. Por eso dice nuestro Padre, también cuando vemos, regresémonos por favor ahí a Romanos capítulo 4, y vamos a ver también esta parte que es muy importante, esta palabra que cada palabra de la Biblia es muy importante. Cuando dice nuestro Padre según la carne, ¿qué está queriendo decirnos aquí el apóstol? Entonces tenemos que distinguir que hay dos pensamientos comunes. Uno, que se tenía que distinguir entre los antepasados físicos de Abraham y su posición espiritual como padre. ¿Era el padre nada más del pueblo judío o es también el padre de los gentiles?
Nosotros somos los gentiles, nosotros somos los que hemos recibido la dádiva de Dios sin ser judíos. Hay mucha gente que hoy se quiere convertir al judaísmo porque piensan que solamente así reciben la bendición de Abraham. Pero ¿qué está explicando aquí? Vamos a ver en el versículo 11, porque ahí está la explicación. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces ahí estamos viendo que no era nada más padre de los gentiles, digo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Abraham también fue padre de Ismael, e Ismael era gentil. También fue padre de los edomitas. Ahí es donde nos damos cuenta de cómo amplía Dios toda la postura y toda la posición para que nosotros pudiéramos posteriormente en nuestro tiempo. Está hablando al tiempo de la audiencia original, pero nos está hablando a nosotros también. Esa es la postura. El propósito de que Pablo en el capítulo 4 escribiera esto fue para demostrar que la salvación también iba a ser para los gentiles. Es una de las demostraciones que él hace. Cuando también hay otra postura, cuando dice según la carne, de entender algo que es una postura que se refiere a la posición caída que tenía Abraham. De la carne. ¿Qué es la carne? La corrupción que muchos de nosotros todavía tenemos. Hasta que nuestro cuerpo sea glorificado en el cielo, que lleguemos a la nube con el Señor, nuestro cuerpo va a ser redimido. Nuestro cuerpo aún nos lleva a cometer muchas equivocaciones, nos jala nuestra vista, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones. Todavía lo vemos en nuestra carnita, ¿verdad? Que estamos ahí como débiles y queremos luchar para glorificar a Dios y muchas veces nos lo impide nuestra carne. Es una lucha, es una guerra continua. Lo mismo le estaba pasando aquí al apóstol Pablo. Y tenemos que entender algo, nuestra carne no es que sea mala, nuestra carne, nuestra postura en la carne no es que sea mala. ¿Cuál es el problema con nuestra carne? Que le damos algo que es incorrecto, el pecado. Nosotros podemos caer en pecado sexual, podemos caer en envidia, podemos caer en odio, podemos caer en celos, podemos caer en muchísimas cosas, en alcoholismo, en los pleitos unos con otros, de envidia. Eso es darle alimento a la carne, pero es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. No es que nuestra carne sea mala, sino que nosotros permitimos que la carne sea corrupta a través del pecado. Y otra de las cosas que puede permitirse es que donde encaja la carne, una es en el pecado y otra es en el legalismo. ¿Sí saben qué es el legalismo? Es algo en lo que caemos continuamente, en juzgar, criticar, censurar lo que otros hacen. Es que debes de hacer eso, es que tienes que hacer eso, es que es pecado que hagas aquello. Yo me acuerdo en un tiempo que a mí me acuerdo que me empezaron a decir, es que la televisión es la caja del diablo, hay que tirarla. Y yo decía, mi tele tan bonita la voy a tirar. Y yo no quería, yo decía, los discos son pecado. Y aventamos todos los discos que teníamos mi esposa y yo, los rompimos, los quemamos. Eso es el legalismo. Cuando uno empieza a caer en extremos y en cosas que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado y te pongas a bailar, porque es pecado. ¿Por qué es pecado si bailo con mi esposa o con mis hijas? ¿Por qué es pecado? Pastor, ¿entonces puede bailar? Claro. Ahorita no, pero después. Ahorita no se vaya a poner. No tiene nada de malo si lo hacemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. No tiene nada malo y si no es un baile sensual. Ese es el legalismo, eso es lo que nos lleva a caer en cosas a ser legalista de la justicia de las obras. O sea, tienes que hacer eso porque si no, estás mal. Tienes que hacer aquello porque si no, estás equivocado. ¿Y de acuerdo a qué? ¿A tu criterio o al criterio de la Biblia? Porque en la Biblia no dice, no prohíbe nada de esto. La Biblia no dice que no hagas eso. Entonces, ¿por qué ponemos carga sobre los demás? Que era lo que hacían los fariseos. Eso, la carne lleva a mucha gente a hacer eso, porque se vuelve legalista, se vuelve corrupta en su vida. Y eso es algo muy delicado.
Porque aquí estaba el apóstol Pablo diciendo según la carne. La carne te lleva a esos extremos. ¿Qué descubrió o qué halló Abraham en lo que respecta a la carne? Entonces, por eso las dos posturas se acomodan a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No es para con Dios la gloria. Si él fuera, imagínense si él se hubiera salvado por las obras, pues cada uno de nosotros estaríamos jactándonos. Y como dijo el capítulo 3, ¿cuál es la jactancia? ¿De qué te puedes jactar? ¿Qué hiciste tú para salvarte? ¿Ser bueno? ¿Hacer algo? Pues nunca hiciste nada para poderte salvar. Entonces, el hombre no puede gloriarse por sus propios esfuerzos para salvarse. Y muchas veces dentro del legalismo es lo que está buscando la gente. ¿Qué hacían los ascetas? ¿Se acuerdan hemos platicado un poco de eso? Ellos se golpeaban, dejaban de comer, se daban de latigazos. Uno se fue a vivir hasta puso un poste y se fue a vivir hasta arriba del poste, a 3 metros. Y ahí vivía, porque no quería que nadie lo tocara, que nadie lo contaminara. Y Dios dice que no pertenecemos al mundo, ni debemos de estar viviendo en el mundo como tal, porque no pertenecemos a Él, pero tenemos la libertad, para que los demás puedan ver en nosotros que somos libres, que tenemos la libertad, pero no el libertinaje. Y entonces no caemos en el legalismo, como otras personas han caído. Ahora, ¿cómo obtiene la gente la aceptación de Dios? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ser aceptos para Dios? ¿Existe algo que pueda ser un mérito humano? ¿Alguno de nosotros podemos hacer algo extremo para ganarnos el favor de Dios? Si fuera así, ¿no habría base para la jactancia humana? O sea, si yo hiciera cosas buenas y me salvara, pues obviamente yo tendría que tener algo podría ser algo bueno para Dios, pero no es así, porque dice que antes de la fundación del mundo Él nos escogió, antes de, no fue porque viera en mí que yo iba a ser bueno, que yo iba a hacer algo correcto, o que por su presciencia, la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de las cosas futuras, pasadas y presentes, con ese C, esa es una de las partes de su omnipresencia y omnipotencia. Pero en ningún momento eso permite que nosotros, imagínense si Él viera, es que Él iba a aceptarme, Él iba a recibirme como Señor y Salvador. Eso es una falsa doctrina terrible, porque le estamos quitando la gracia a Dios. Le estamos diciendo, tuviste que fijarte en que yo iba a ser salvo, en que yo te iba a recibir, en que yo te iba a aceptar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitándole la gloria, la gracia de la palabra a Dios. Entonces eso es imposible, porque Dios no tenía que fijarse, fue una elección soberana, el que cada uno de nosotros fuéramos elegidos por Dios a través de esa predestinación perfecta, fue por su gracia absoluta. Y no tenemos nosotros que estar metiéndonos en nada de eso. Pero, ¿qué creía la gente judía en el tiempo de la audiencia de Abraham? Creían que Abraham era perfecto, que era buenísimo, que era muy recto. ¿Por qué? Porque eso lo escribieron en el libro, hay un libro de los jubileos que tiene el pueblo judío, que le decían el libro de Génesis también, que fue escrito aproximadamente en el año, entre el primero y el segundo siglos, no se sabe exactamente, pero se cree que en el año 100 después de Cristo fue cuando fue escrito. Y en él, ¿qué creen que decía? Yo aquí saqué una parte de lo que habla uno de los versículos y de los capítulos, en el capítulo 23:10 de los libros de los jubileos dice: Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. ¿Ustedes creen que eso fue verdad? Ahí estamos viendo el engaño del pueblo judío, porque ellos creían que Abraham había sido perfecto, recto, justo, que él se había ganado la salvación por su rectitud, y ese es el engaño más grande. Por eso el pueblo judío no entiende muchas cosas. Aquí vamos a ver que Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Acompáñenme por favor en el versículo 3, del 3 al 5 del capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos, estamos viendo. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo esto, que sus oponentes, el pueblo judío, lo que estaba hablando era lo que decía Génesis. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo? Busquen en Génesis capítulo 15, versículo 6, porque ahí está lo que el pueblo judío estaba opinando, lo que estaban mostrando ellos. En el capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esto es cierto, pero ¿en qué momento está diciendo la palabra, o está diciendo Génesis, que alguna palabra en relación a las obras? Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ¿en qué momento habla de obras? El pueblo judío estaba creyendo que Abraham había sido recto y perfecto. Y que, pero aquí tenemos que ver que ni Abraham ni Pablo estaban buscando a Dios cuando recibieron sus llamamientos o comisiones. Pablo, ¿cómo estaba? Persiguiendo a los cristianos. Abraham, ¿cómo estaba? En plena idolatría, con su papá, con su familia, con sus parientes. Él era un idólatra, era un pagano. Él no estaba buscando a Dios, como ninguno de nosotros, los que estamos aquí, estábamos buscando a Dios. Dios nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. En ningún momento tú te fuiste y, ay sí, voy a buscar a Dios. A lo mejor en tu pensamiento, pero eso ya lo había puesto Dios en tu corazón. Esa es la diferencia. Y así estaban Pablo y así estaba Abraham. Eso fue la diferencia. Él fue justificado por la fe, no por las obras. Aquí lo único que valió de Abraham es que creyó a Dios. Nosotros le estamos creyendo a Dios. Le creemos en todo. Realmente estamos convencidos de que Dios es Dios. Y eso es lo mismo que le pasó a Abraham. Lo que cuenta para Dios es si verdaderamente le creemos o no. ¿Le estás creyendo completamente al Señor en tu vida? ¿Estás confiado totalmente en que Él está vivo y es verdadero? ¿Que algún día vamos a estar en el cielo con Él? ¿Le estamos creyendo? Porque esa es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Porque dice que eso fue contado por justicia. Le fue contado. Lo que a nosotros nos va a contar es que le creamos a Dios. Es que verdaderamente estemos confiados completamente en lo que Él está diciéndonos en su palabra. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en la Biblia, pero algunas partes no, otras sí. Dice toda escritura, toda, no dice una partecita, toda escritura fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Gracias. Entonces, dice que cuando le contó, esa justicia es la que nos va a contar a nosotros. Y eso es lo que podemos aplicar. Estar frente a frente con Él y aceptar y decir, bueno, ¿por qué estoy dejando de hacer esto? ¿Por qué estoy dejando de hacer aquello? Dios obviamente está poniendo ese deseo en mi corazón de no seguir haciéndolo. De que yo sé que eso está mal. Pero yo lo quiero dejar de hacer. ¿Pero por qué? Porque le estoy creyendo a Dios. Nos va a ser contado por justicia. Cuando yo realmente deje de hacer lo que Dios me está mostrando, es algo que va a cambiar y va a transformar mi vida porque le estoy creyendo a Dios. Pero si yo no le creo, voy a seguir en mi pecado. Voy a seguir con mis actitudes, con mis reacciones, con mis acciones equivocadas. Voy a seguir con mis celos, con mis envidias, con mis legalismos, con mi adulterio, voy a seguir con mi fornicación, porque no me importa hacerle caso a Dios. Yo sigo viviendo como quiero porque no le creo. Entonces, ¿estamos creyéndole a Dios o no? Aquí la aplicación que debemos de hacer en nuestra vida es, debemos de pensar si nuestra fe tiene las mismas características que la fe de Abraham. ¿Le estamos creyendo a Dios o no? Esa es la aplicación que debemos de tener. Dios ordenó a Abraham, fíjense, aquí vamos a revisar si lo que el pueblo judío estaba diciendo o no era correcto. Y vamos a meternos un poquitito en la vida del padre Abraham. Vamos a entender si verdaderamente él era tan fiel, tan recto como el pueblo judío creía. Acompáñame a Génesis capítulo 12, versículo 1.
Y ahí es donde ustedes van a poder revisar ciertas cosas de la historia